han dado el origen a la creación. Y, por ejemplo, cuando vemos las cosas babilónicas, ¿cierto? Las tablillas y todo eso, podemos observar que está el árbol cabalístico, que a los costados están dos serpientes a los costados. Y eso vendría simbolizando el ADN. Y de ahí también... Tú te ¿Perdón? refieres al caduceo, ¿no? Al de las dos serpientes tú te refieres, ¿cierto? Sí, el Claro, sí, caduceo, que son dos serpientes enrolladas en un palo, sí, ¿no? claro, eso, Claro. sí. Decía que en Sumeria está un árbol que es el árbol babilónico, bueno, en Babilonia en general, y también en ese árbol, que también es como el árbol de la vida, también posteriormente en la Cabala, hay dos serpientes a los lados también, a los laterales, y eso también tiene que ver con el ADN y podría tener una conexión cuando hablan del origen de la humanidad en base a lo que es el reptil. Y ahí viene lo que es también la serpiente Kundalini y todo eso, que también está unido al árbol de la vida. Claro, el árbol de la vida. O el árbol del conocimiento del bien y del mal, como por ahí lo relata la Biblia también. Claro, porque si habla de dos serpientes, también habla de una dualidad, ¿cierto? Entonces, más o menos también tiene que ver por eso. Sí, bueno. Sí, hay conexión, eso no hay duda. Si me permiten, chicos, ¿se escucha? Sí, se muteado. Ah, ya. Sí, adelante. Lo que tú hablabas recién de esta mitología mapuche, bueno, en verdad es como araucana media mixta porque tiene que ver con unas leyendas del Chiloé, que es una isla que se encuentra en Puerto Montt, un poco más al sur y hacia afuera del continente, digamos. Y habla un poco, da la idea de, es la descripción, también ha sido rescatada un poco tratando de Kaikai Bilú y Tintren Bilú, no me acuerdo mucho cómo era el otro nombre, pero rescataba un poco la idea de que hubo un cataclismo enorme que separó la isla de Chiloé del continente. Y este cataclismo vino acompañado de una gran subida de los mares y de grandes explosiones volcánicas y terremotos. Entonces, Kaikai Bilú sería el agua, por decirte así, o representaría ese monstruo del mar, y el otro, que no me acuerdo, Tren, pues, sí, representaría las fuerzas telúricas y la Tierra que pugnan por sobrevivir a esta lucha. Y por eso queda la isla de Chiloé. Y ahí, claro, ahí estamos frente a un evento muy antiguo, transformado y representado de otra manera, pero que utiliza, claro, pero que utiliza pero basado, ¿cierto? Probablemente en un hecho real, pero que utiliza, curiosamente, en este caso, la figura de los fíos, o sea, de la serpiente, como para representar el mito. Sí. O sea, vuelve a estar presente el reptil en un mito X, por decirlo así. Claro, o sea, no habla de la serpiente como que alguien que haya engendrado la vida, sino que es una metáfora de un acontecimiento. Claro. Igual eso también coincide, se sincroniza también con estas civilizaciones también, como, bueno, la maya y todo eso, ¿cierto? Y se sincroniza, porque se habla de una época en la que hubo un cataclismo y tierras estaban unidas a otras, y bueno, empezamos con todos esos mitos antiguos, ¿cierto? El Atlante y todas esas cosas. El mito del diluvio también, ¿no? Claro, exacto, sí. Claro, o sea... aunque se ha hablado de dos destrucciones en la humanidad, yo incluso he escuchado que la humanidad se ha autodestruido 2 veces, se podría decir. Bueno, la primera vez podría ser por el tema del mito de la Atlántida también. Claro. Se hunde, ¿no? No sé, y la segunda ya más la que plantea en la Biblia. Claro, el diluvio.
con el tema Les hago una pregunta, chicos. ¿Las dos no podrán ser lo mismo también? ¿El mismo evento? O sea, por cuando uno, por ejemplo, se pone a investigar lo que son civilizaciones antiguas y todo eso y que han sido negadas, no coincidiría, porque uno es mucho más antiguo que otro, si tú te fijas. El tema del diluvio con el asunto de la Atlántida. Pero claramente, porque al fin y al cabo son interpretaciones de mitos nomás, entonces podría ser también. Yo me Claro, porque tranquilamente todo lo que sale de la Biblia puede salir de estos mitos antiguos de la Atlántida o sumerios incluso también. Así que puede haber Claro, eso. yo me refería a eso, si no se pudo haber sacado y bueno, traído siempre, como digo yo, de agua para el molino católico y cristiano, Sí. el hecho de haber tomado ese evento y trasladarlo a la actuación de un dios. Claro, un refrito de lo anterior y hacer como lo llamamos hoy en día un copia-pega, pero tirado a la ideología o a la religión y con el vuelco, ¿no?, de lo que lleva a la religión, ¿no? Porque tiene todo un tema de manipulación y bueno, cada cual lo versa a su antojo o a su conveniencia también, ¿no? Pero en el centro, la esencia del mito existe. Por ahí habría que centrarse en la esencia del mito. En este caso, el tema sería los reptiles, ¿no? O los dragones. No sé bien cómo lo encaró Albert. Sí, los dragones sería, pero bueno, estaría todo relacionado, ¿no? Claro. Los dragones, los reptiles, los dinosaurios. Y bueno, lo que está, el tema que está tan de moda ahora, que sería los reptilianos. Esta conspiración que es de los gobiernos, de la élite y tal. Como dice David Icke, la conspiración reptiliana. Claro, era lo que hablaba de David Icke. Yo hace un tiempo, bueno, no sé, habla tío Jesse. No, por favor. Sí. Yo Justo para hablar habló o Albert y me acordé de algo que había pensado hace un tiempo, que se me pasó por la cabeza. Era el tema de... había leído algo sobre el origen de Drácula, ¿no? Y había escuchado este personaje, Vlad Tepes, que el escritor, ¿cómo era que se llamaba? El que escribió Drácula. Bram Stoker. Claro, bueno. Él se inspiró en Vlad Tepes para poder hacer la obra, ¿no? O la novela. Pero en sí, la palabra Drácula, ¿no? Creo que en la etimología tiene una conexión con el rumano, ¿no? Con la lengua rumana. Dracu, ¿no? No, Dracul quiere decir dragón, ¿no? Y el apóstrofe A creo que quería decir hijo de. Entonces, la palabra Drácula en su conjunto tendría que decir hijo del dragón, ¿no? Entonces, todo este tema de Drácula, con la conexión de la sangre, el tema de beber sangre, no podemos descartar que en la misa católica es un ritual en donde el cura en un momento bebe sangre, la sangre de Cristo. Y yo digo, ¿será que estas entidades reptiles de alguna forma, o estos dracos o dracus o dragones, ¿no?, estos linajes se habrán infiltrado, ¿no?, con el mito de Jesús y habrán mezclado en esta historia de lo que conocemos como cristianismo, que por ahí quizás yo no descarto que Jesús no haya existido, pero capaz que no tiene nada que ver con el tema de que nos vende la iglesia. Y bueno, me fui un poquito a las ramas, perdón, pero me acordé de ese tema, de Dracul.
El hijo Sí, del es dragón. que tienes razón. Lo del conde Drácula, el nombre significa dragón en rumano, Dracul, Claro, como bien dices. No, hay otra teoría que esto derivaría de los dragones, que como os he escrito por aquí, hay una ciudad que no me acuerdo el nombre, que creo que es de Rumanía o de por ahí. No, llegas a la ciudad y es que está plagada, pero llena de estatuas de dragones. claro. Entonces vendría eso, sería eso. Sí, no, por Lo que pasa es que tampoco se puede negar el lazo siempre que hubo entre lo reptiliano y la sangre. claro, es como una conexión que siempre está, Sí, es cierto. Sí, por eso. Menos mal que o no le sea, pusieron, ¿cómo, tío Jesse? menos mal que no le pusieron Dráculo. ¿Cómo Oye, así? sí, mira. Así, Dráculo, no debe salir día feo, po, weón. Sí, No, Eh, no era serio para un príncipe. No, weón. Ahora, ¿sabéis qué? Está haciendo esta especie como de ficción manfinflera, por llamarlo así. Existe un... Déjame... El Trodón, creo que era el nombre que tenía. Voy a buscar acá. Este una dinosaurio... inteligente. Claro, busquen ahí Trodón, creo que será el nombre de la web. Sí, pero De la familia de Entonces, pterodáctilo. Trodón era como una especie de Velociraptor, por decirlo así, o sea, Velociraptor. pero chiquitito, y que debe haber tenido como 1,40 m, 1,80 m por ahí. Bueno, si jugásemos a la ciencia ficción con ciertas bases científicas, ¿cierto? O por lo menos con criterio de análisis científico, o por llamarlo de alguna manera, si hubiese convergencia y divergencia en la adaptabilidad de especies o mutaciones, como queramos llamarlo, y existió, porque los antecedentes aparentemente que existen tanto en la mitología como en ciertos rastros arqueológicos, geológicos antiguos, da la idea como que hubo al menos una antigua civilización más o menos importante, para no entrar a hablar de las antiguas humanidades, que estaba desarrollando una civilización y algo pasó y sucumbió. No alcanzó a tener el silencio telúrico, climático, geológico que hemos tenido nosotros ahora. Entonces, porque hay épocas en que hay unos silencios y otras épocas que son más convulsas. En esas épocas que son más convulsas, tanto en el sistema solar como en la Tierra, es cuando más se diversifican especies, donde más hay adaptabilidades, cambios y puesta a prueba a todas las especies que están, y algunas se adaptan, mutan, otras desaparecen. En esa concepción de la realidad estamos hablando. Entonces, si es que los reptiles se fueron extinguiendo, o sea, los dinosaurios, perdón, y hubo esa rama que derivó hacia las aves, pero hubo otra, como se habla del Trodón, ¿cierto?, que podría haberse desarrollado, porque no olvidemos que los dinosaurios, como tales, estuvieron en la Tierra más o menos establemente 150 millones de años. O sea, que en 150 millones de años la naturaleza o las necesidades o los cambios de ecosistema, de adaptabilidad, no haya posibilitado la aparición de la inteligencia como la conocemos ahora, significa que efectivamente entonces hay una especie de parásito divino o algo que tiene que ver más allá, que trasciende, ¿cierto? Y que ese posibilita la evolución inteligente. Entonces, durante la época de los dinosaurios, si no hubo eso, entonces nunca existió un dinosaurio inteligente. Pero si la inteligencia o el espíritu habita en diferentes frascos
o recipiente, depende del planeta o el lugar donde estén, o de la tortilla donde estén, para no pelear, pudo haber, nosotros mismos podríamos haber sido en el pasado parientes de los dinosaurios, que se fueron perfeccionando, que se escondieron bajo tierra en un cataclismo grande, y que luego el planeta quedó bastante a mal traer, y tuvieron que desarrollar una especie de adaptación bajo tierra, o en algunos lugares, en unos confines lejanos de la Tierra, y a lo mejor había una especie de convivencia con alguna especie de mamífero que estaba evolucionando quizás, o en alguna parte aparece estas civilizaciones humanas que están naciendo como a la historia, y aparecen una especie de dioses o de tutores que vienen y como que ambos se descubren, porque es como que ambos se dan cuenta de que coexisten, tanto los dioses como los humanos se descubren a sí mismos, entre ellos se descubren, y uno se convierte en tutor y el otro se convierte en adorador. Y si uno analiza, por ejemplo, el texto de los Quiché, que es el Popol Vuh, mal llamado el libro de los mayas, y uno analiza un poco las mitologías andinas, sobre todo de los Uruchipayas, y antiguos mitos, ¿cierto?, que también recogen los sumerios, también lo recoge la Biblia, ¿cierto?, en ese el libro que es una mezcla de historias. Estas antiguas catástrofes, esas antiguas, pero esa antigua aparición de una especie de dioses tutores, y en algunos casos esos dioses tutores o estaban disfrazados, sus trajes de astronauta o de bajo tierra, o no sé cómo llamarlo, tenían escamas o una apariencia que al hombre o a los primitivos, por llamarlo así, les pareció como reptiles, o los compadres eran de rasgos medio reptiloides, o medio así, sí. Medio... entonces... Está bueno el libro. Entonces aparece esa como relación. Claro. Y de ahí puede que arrastrarse el mito. Vos sabés que acá en Buenos Aires, hablando de lo que están hablando de mundos subterráneos, hay unas historias que conllevan a un mito que hay acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Alrededor del 1900 unos obreros estaban haciendo excavaciones y detuvieron todo porque empezaron a sentir gritos y quejidos y voces que no eran humanas, ¿no es cierto? Y bueno, varios operarios habían perjurado que habían visto seres como reptiles escabulléndose ahí en la oscuridad. Se llegaron el túnel y ahí nomás pararon todo. Después, como en el 60, una señora en la zona de Villa Crespo había denunciado, había ido a la policía, había hecho denuncias de que había visto como lagartijas de tamaño humano, 1,80 m, 1,70 m, en las alcantarillas de las Bocacalles acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué hicieron? Llevaron a sacerdotes para bendecir las alcantarillas. Pero bueno, más allá de eso, hay un mito que se corre acá en Buenos Aires que es sobre el arroyo Maldonado, ¿no es cierto? Un arroyo que en décadas atrás estaba en la ciudad de Buenos Aires, luego se entubó y actualmente hay una avenida que está arriba que se llama Juan B. Justo. El arroyo sigue, ¿no? Y hay un mito que dice que determinada élite gente, ¿no?, baja hacia este arroyo y tiene contacto con seres reptiles para darles determinadas ofrendas, sacrificios y un montón de otras cosas. Me estaba acordando de eso con el tema de los subterráneos, que siempre se los menciona a los reptilianos que están abajo, ¿no? Acá en Buenos Aires también tenemos eso. Qué loco, nunca lo había escuchado. Sí. Sí, por ejemplo, la ciudad subterránea de Los Ángeles, que la intentan ocultar, también han visto gente reptiloide. Al final, bueno, los humanos somos los más pencas sobre la Tierra.
Entonces hay reptilianos, hay grises, si todos hacen todo y nosotros no agachamos nada. ¿Quién dijo eso, Jessy? ¿Quién dijo eso? No te digo, o sea, hay una cantidad de cosas, claro, estamos como muy, ¿cierto? Y en eso coincidimos con muchos de los niños, ¿cierto? Y cabros que, o sea, coincidimos en este ámbito de los misterios, con eso de que hay un control muy poderoso, y no solamente en el misterio, sino también en la geopolítica, en todas las áreas donde hay libres pensadores, se sabe que hay un control. Entonces, te empiezas a dar cuenta, es como darse cuenta, no darse cuenta, pero descubrir para mucha gente que los políticos honorables que aparentaban serlo en muchos ámbitos, en muchos países, terminaban siendo tan humanos y tan miserables como cualquier otro. Y muchos se desayunan con eso, oye, no lo puedo creer, imagínate tú. Entonces uno dice, claro, porque viven en una especie de burbuja en que no ven. Entonces también en este otro ámbito podemos estar para hacerle sentido a los amigos que creen que la Tierra es plana y hay un domo, que también, claro, eso también puede ser una metáfora mental o una idea de cómo es el control de la sociedad, sin necesidad de que sea así, pero claro, por supuesto que puede ser, porque estamos bajo un control, bajo una campana, bajo un laboratorio, estamos en el Edén, estamos en una mezcla entre purgatorio y el Edén, porque el Edén era un laboratorio. Nos quieren pintar que era el paraíso, pero era un laboratorio. Laboratorio genético. Somos unas criaturitas pequeñas viviendo encima de un musgo redondo que comparado con el universo somos insignificantes. Somos como hormigas. O también nos hacen creer, o también nos pueden hacer creer que somos insignificantes. Bueno, yo digo, me refiero comparado con lo grande que es el universo, ¿no? Es que, claro, pero no somos insignificantes en el sentido, Marcelo, porque fíjate que si nosotros no tuviésemos en el intestino la cantidad de bacterias, por llamarlo, o generalizarlo como una flora bacteriana, no estaríamos muertos. O sea, la simbiosis que existe entre lo ínfimamente pequeño y lo grande es parte del equilibrio. Entonces, claro que nos quieren hacer entender que somos, y en eso, ¿cierto? Es el gran, yo pienso, logro o caballo de batalla que tienen los que defienden de manera errónea que la Tierra sea plana, pero tienen muchas cosas valiosas y eso de dar la lucha o de dar a conocer a veces un poco afideradamente en el método, no en el fondo, de que estamos siendo controlados, de que nos quieren hacer entender de que somos simplemente un mono evolucionado, no tenemos ninguna otra trascendencia. Bueno, por supuesto, pero a lo que se refería quizás Albert, y que también es la belleza, es que somos solo un puntito en un vasto misterio. O sea, igual si nos ponemos a pensar tanto en la teoría de la Tierra tortilla como en la Tierra testículo, en las dos ideas somos una cagada que está a merced de los elementos o de la voluntad aparente de un ser superior que tiene un plan o hay una especie de diseño en el universo que se escapa completamente de nuestro entendimiento. Y nosotros, tratando así como cabros chicos enfrentados a la oscuridad, todos apoyados de la espalda con una lanza mirando para alrededor, tratando de entender esto. Y por supuesto que nos encontramos con los reptiles, los dragones, los extraterrestres, los misterios, las amenazas del entorno. O sea, constantemente se nos dibuja el entorno de afuera como una amenaza, quizás también haciéndonos
presa de que tenemos que estar encerrados en las casas, enchufados a internet, porque todo el resto es agreste con uno. Amén. Bueno, yo quería puntualizar que lo que se decía antes de las tribus, ¿no? Que hablan de los reptiles y tal. Pues también, por ejemplo, los indios Hopi hablaban de estos seres reptiles y de la existencia de ciudades subterráneas. Los indios Hopi de Arizona también predicen cataclismos y una glaciación. Hablan en su mitología de los Bhakti, los caídos del cielo, los Anunnaki de América. Es decir, esta gentuza aparece en todas las mitologías de la Tierra. En África los llaman chitaures y en Asia y China yins o yian, shi o dragones. Y es que los dragones están por todas partes, de todas las culturas del mundo, ¿no? Y siempre están asociados con la realeza, con la demonología y o los vampiros. Y esta conexión no es casual, como no es casual que aparezcan de vez en cuando leyendas culturales de reyes o aristócratas, vampiros, como el conde Drácula, que es lo que decía el compañero, o Vlad Tepes, o la condesa psicópata lesbiana, bebe sangre, húngara, Elizabeth Báthory, o Báthory. Estos rituales, sí, estos rituales han sido... ¿no? Está para invitarla. Sí. Vayámonos más atrás, vayámonos a Lilith también, entonces. También. Estos rituales han sido... Sí, perdón. Dime. No, sigue Albert. Comentaba, digo que también está Lilith. Me recordé de eso, sí, que sí. también... A ver si viene un día al programa. Estos rituales han sido secretos. Estos rituales han sido secretos y siempre se han hecho desde Babilonia por las élites o Illuminatis. Hoy en día siguen haciéndolos igual, pero algunos que escaparon de ellos, como la esclava MK Ultra Arizona Wilder o Clotilde Berson, en el siglo XIX lo han hecho público. Es tan increíble que nadie lo cree, pero es real, como bien hemos difundido unos pocos periodistas de verdad. Pero el enigma lo resolvemos ahora. Eran ciudades de lagartis, de reptilianos. Había cientos de pisos, solo se han dado a conocer los de más arriba. Algunas canalizadoras turcas como Farra Yurduzu. De hecho, el famoso San Jorge, que aquí en Cataluña sería San Jordi, que derrotó al reptiliano dragón, era de Capadocia. Una batalla simbólica entre el bien y el mal, entre las fuerzas de luz y oscuridad, entre ángeles pleiadianos y demonios reptiloides. Y yo diría, aparte de la dualidad, ¿no? Del yin yang y todo. Y luego se ve una foto de construcciones alienígenas de civilizaciones desconocidas en Turquía. Están en el monte Nemrut y es uno de los mayores enigmas arqueológicos de la historia, que se ven como unas cabezas así con un sombrero puntiagudo, parecido a la cara, bueno, a la cabeza del conde Drácula, ¿no? Aparecieron pirámides en esta civilización desconocida. Hubo muchas en la Tierra anteriores a la Atlántida. No es extraño que quizá la ciudad más antigua de Europa oficialmente apareciera en Cataluyuk, en Turquía. En Los Ángeles se encontraron esqueletos lagartis, inscripciones y muchos opars que fueron ocultados. Esta información es desconocida. En la tumba de Tutankamón
se encontraron los evangelios originales en los que se basa el Nuevo Testamento. Pero de nuevo, los Rothschilds lo ocultaron. Un complejo de túneles perfectamente excavados se perdía en miles de kilómetros bajo la montaña. Ningún ser o artefacto humano podría ser capaz de realizar semejante magna obra. Y se ve una foto del mapa de túneles encontrado en Los Ángeles. Entonces aquí pone unos ejemplos. Los nagas subterráneos, reptiles, son parte de la cultura india. Los draco alados son de la aristocracia reptil. Secuestran al infierno subterráneo y comen carne y sangre humana. Los reptilianos alados o con larga cola, bueno, los alados se podría decir, por ejemplo, sería la serpiente emplumada, la Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿no? Y bueno, al igual que los dragones, otra de sus variedades que han sido fotografiados en China recientemente y vistos en todo el mundo. Por eso se asocia el infierno a cuevas subterráneas donde vampiros y dracos alien llevan a los niños que desde eones secuestran para chuparles el ánima, sangre, clonarles y para usarlos como recurso natural, como nosotros los pollos. Los demonios, no sé por qué pone aquí los pollos, pero bueno, los demonios torturan, clonan y matan en sus bases, como ha documentado Conrado Maranga en Alien Psychiatrics. Actualmente lo llevan a bases secretas de la NSA y CIA, del MI6, tal y como ha denunciado autores como el exespía MK Ultra del MI6, James Casbo, Phil Schneider, que lo mataron supuestamente la CIA, Bill Ubuntu, Michael Wolff o Thomas Castell. Mucho más de 100 personas como Castello o Schneider fueron asesinados por decir esto. El mayor secreto: entidades reptilianas nos dominan hace milenios y viven bajo tierra, en cavernas secretas o en otras dimensiones o planetas, y controlan el mundo a través de 2 consejos Anunnaki. Pero ya la verdad es imparable y puedes encontrar miles de webs contando con pelos y señales la milenaria conspiración reptiliana. Y se ve fotos de la ciudad subterránea reptil de Derinjuku en Capadocia, Turquía. Hay un montón de fotos. Albert, perdón, ¿de dónde lo estás sacando esto? Bueno, de los de... Sí, pues os paso la página. Es una página conocida, una web conocida, blog. De una web. Yo creo que algunas cosas que dice puede que sean verdad. No digo que todo sea verdad, pero lógica, ¿no? ¿Qué opinan los tertulianos? Yo lo decía pensando de que lo habías escrito tú, por eso. No. Bueno, yo en algunos vídeos del canal sí que hablo sobre esto, ¿no? No, sí. Me baso en lo que investigo y que sí, que además se ha visto por la tele lo de la ciudad subterránea de Los Ángeles y luego lo de la Capadocia y tal. O sea, yo creo que puede ser verdad. También hay vídeos en YouTube donde se ven criaturas, bueno, que están enfocando en una alcantarilla y se ve una criatura así pasar rápido, se ven los ojos como si tuviera 2 luces, se ve como una sombra rápido. No sé si lo habéis visto el vídeo. Un mejor estilo Tortugas Ninja. Sí, algo así. A ver, no sé, que puede ser verdad.
Ojo que a veces los dibujitos animados nos dicen cosas que... No digo... Claro, las es tortugas eso. ninja, Es que, ¿por qué te crees que hacen películas de Hollywood tipo Men in Black y todo esto? obvio. Pues para confundir a la gente. Yo no sé si Sí, confundir, yo creo que depende. por ahí más que nada la razón de las películas con respecto a estos temas es más el tema de ridiculizar el fenómeno Sí, es eso, es eso. y de alguna forma, Y nada, ¿qué opinaban los...? Sí, claro, de perdón, alguna perdón. forma hacernos creer que eso es una simple imaginación, una simple Locura. fantasía, un simple Sí. cuento más, y bueno, ridiculizar sería más que nada la cuestión, para mí. Ujú. Pero, Sí, sí, yo también creo eso, que... Pero ¿sabes lo que me llama la atención a mí? Que bueno, lo que yo he visto, digamos, cuando muestran estas cosas y las descripciones, y es lo vuelvo, siempre lo repito porque me llama la atención, es que o es alguien que está disfrazado, o estos andan en pelota. Porque no usan, no hay así un traje ni un casco, no, así andan piluchos. Así como, no sé, no, a menos que sea un disfraz, o sea un traje, pero incluso a pesar de que sean especies que ya han estado conviviendo y adaptándose en la Tierra durante millones de años, por tanto los bichos, las infecciones, pero el contacto con los humanos no es una cosa cotidiana. Bueno, claro, a menos que se los lleven y se los cocinen, se los coman, hagan humanos fritos, pavo, relleno, bueno, todas esas cosas.